Ya, muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a dar ya el tratamiento final a las funciones y gráficas, ¿no? A ver, la parte que nos toca ver para concluir esta unidad temática es la parte 2.5, ¿no? Ahora vayamos viendo la sección 2.5 y tiene que ver con el evento de la función inversa. Colocar acá la función inversa. Entonces vayamos definiendo qué es la función inversa dentro de este ámbito. Vamos a indicar lo siguiente. La inversa de la función f se denota por f elevado a la menos 1. ¿Ya? Es la función inversa. Por f elevado a la menos 1. Y ella, vamos a decir, ¿no? Y ella debe cumplir la siguiente propiedad. Ella debe cumplir la siguiente propiedad. Siguiente propiedad. Ya, entonces la propiedad que cumple una función inversa es la siguiente. Si yo compongo la función dada con su función inversa en el punto X, ¿no? Y también calculo la composición de la función inversa con la función del problema en el punto X. Ya, entonces estas dos composiciones tienen que ser iguales a la función identidad. Voy a colocar, en realidad tienen que ser iguales a X. ¿Ya? Es la función identidad. Y entonces, eso es lo que tiene que cumplir cuando se calcula la función inversa. Ya, entonces vamos a establecer acá que para calcular la inversa de una función, ¿no? La inversa de una función para calcular la inversa de una función, analizaremos, ¿no? Los siguientes ejemplos. Bien, entonces tendríamos acá el inciso A. Bien facilito. A ver, voy a tomar una función real de variable real, f de x, igual. Acá voy a colocarla por x quintos más 2. ¿No? Es una función. Quiero calcular su inversa. ¿Bien?
Entonces, bien facilito, jóvenes, ¿ya? El primer paso. El primer paso consiste a f de x pasarlo a y, ¿ya? O sea, es designarlo lo que es nada más para el evento gráfico. ¿Ya? Y se copia todo lo demás. ¿Ya? Entonces, lo que es f de x lo estoy designando por y. El siguiente paso es vital, ¿no? Todo lo que es x lo sustituyo por y todo lo que es y por x. Acá tengo un y, lo reemplazo por x, ¿no? Y todo lo que es x lo reemplazo por y. Entonces, ese es un cambio que hay que hacer en todas las letras donde observes. Esto va a ser igual a algo así. Ya, y de todo este evento, tengo que despejar la letra y. ¿Ya? Si ustedes despejan la letra y coherentemente, van a tener el siguiente evento. A ver, vamos a despejar. Acá sería, a ver si despejo, entonces y va a ser igual. A ver, aquí. Ya sería 10x menos, perdón, no está bien ahí. No está despejado bien. Es 5x menos 10. O sea, tengo que despejar la variable y de esa ecuación anterior. Ya una vez que hice ese despeje, ¿no? Ahora, si realmente dudan del despeje, voy a hacerlo acá. A ver, vamos a tratar de ver. Suprimir. Pues vayamos viendo el despeje. A ver, ¿cómo sería el primer despeje? A ver, ese x, lo transpongo primero el valor 2 y voy a tener acá y quintos. Multiplico luego este 5 al otro lado, voy a tener 5x menos 10 igual a y. Y una vez despejado y, a este y hay que designarlo por f a la menos 1. ¿Ya? Entonces yo voy a concluir acá que este y va a ser la función inversa. Entonces vamos a tener acá que f a la menos 1 de x había sido igual a este valor encontrado. Sería 5x menos 10. Nuevamente, ya voy a cotejar este resultado para que se entienda bien. El color azul no está tan fuerte. Ya, por ahí vamos a concluir. Una vez que has despejado y, a ese y que has obtenido, tenemos que llamarle f a la menos 1. Si yo lo llamo acá f a la menos 1 de x, y eso es igual a 5x menos 10. Es el evento que se puede ver, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, con el cálculo de la inversa. Es el procedimiento. Perdón, Lice, buen día. Perdón, ¿qué hemos hecho con la Y, Licen? A esta y, a esa y lo estamos cambiando por f a la menos 1. Nada más Ya, hemos. ya, Licen. ¿Ya? Es como en este, ¿no ve? Al f de x lo hemos cambiado por y en este primer paso, ¿no ve? Entonces, al y que has hallado al final de todo ese conjunto de pasos lo llamas f a la menos 1. Esa es la manera de construir la inversa. Vayamos viendo otra funcioncita. A ver, acá una función f de x igual. Tendríamos acá el logaritmo en base 2 de x más 3.
Entonces, de nuevo, ¿no? Empiezo a atacar la estrategia. Lo primero decimos que acá f de x sea igual a y. Esto va a ser igual acá al logaritmo en base 2 de x más 3. Y ahora acá tengo que despejar la variable. Ah, no, todavía falta cambiar, ¿no? Las cosas. Dijimos en el siguiente paso todo lo que es y lo reemplazo por x y todo lo que es x por y. Ya estamos cambiando ahí y voy a tener acá la siguiente ecuación. A ver, no estoy viendo bien. Listo. Luego tendríamos, ¿qué más? Ahora despejamos la variable y o la letrita y con los mecanismos que conocemos. Vamos a utilizar la definición del logaritmo. Vamos a decir que y más 3, eso es igual a la base elevado a lo que hay después del símbolo igual. Entonces sería x. De acá yo ya despejo y. Va a ser igual a 2 elevado a la x, ¿no? Menos 3. Y listo, una vez que ya has despejado y, esa es la función inversa, ¿no? Entonces, esta función inversa es la que vamos a resaltar. Hay que resaltar con mucho cuidado. Ya, vayamos resaltando. Acá tendríamos f a la menos 1. Voy a colocar bien esta parte. A la menos 1 de x. Esto es igual, había sido equivalente a esta función. 2 elevado a la x menos 3. Y entonces, ese es el mecanismo de cómo obtener las inversas. ¿Ya? Entonces vamos a verificar, ¿no? Ahora, vamos a decir. Ahora. Como verificaremos, ¿no? Vemos si verificaremos el cálculo de dichas inversas, ¿no? Cálculo de dichas inversas. Ya recordemos que para que esa sea una inversa, tiene que cumplir esta propiedad de color verde. Entonces vayamos viendo. A ver, esto vamos a insertar por acá. Tendríamos las dos verificaciones, ¿no? Una por acá y otra. Ya vayamos verificando entonces el inciso A y el inciso B. Es bien importante verificar porque hay veces calculamos mal la inversa y no nos da esa fortaleza de haber calculado bien. Ya. A ver, para el inciso A, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es acá validar f compuesta con f a la menos 1. Ya, en el punto X. Quiero calcular esa composición. Y si recordamos nuestra composición, es la regla de correspondencia es f de f a la menos 1 en el punto X. Y empezamos a sustituir los datos. Ya, sustituyendo los datos tendríamos acá, sería f y f a la menos 1, si ustedes observan, ya tenemos calculado, lo voy a resaltar acá, sería
Para el inciso A sería 5x menos 10. Ya. Muy bien. Ahora tengo que calcular f de 5x menos 10. Acá está la función f de x. Vale x quinto sobre 2. Ya, entonces tendríamos acá lo siguiente. A ver, vamos a sustituir. Entonces, esta imagen va a ser 5x menos 10 dividido entre 5. Voy a colocar muy bien aquí. Dividido entre 5 es más 2. Si uno opera esto, va a encontrarse con 5x dividido entre x. Ah, perdón, no es entre x, es entre 5. Y acá vamos a tener el valorcito de x, ¿ya? De todo eso. Ese es un primer trabajo. Vayamos ahora, ya sé que es x, pero para que realmente las cosas estén re claras, tengo que calcular la composición de f inversa menos 1, o perdón, de la inversa de f compuesta con la función. Y tiene que salir el mismo resultado, ¿ya? Entonces vayamos viendo por acá. Esta sería la regla de correspondencia, va a ser f a la menos 1 atrapa a f y f atrapa a x. Es igual. Entonces, f a la menos 1 de f de x. F de x ya sabemos cuánto vale, enseguida vamos a sustituir. A ver, colocaremos con otro colorcito por acá. F de x vale x quintos más 2. Entonces, esto tengo que reemplazarlo en f a la menos 1. Entonces, en alguna parte va a estar esta expresión. A ver, x quintos más 2. Y recordemos la forma que tiene nuestra inversa. A ver, nuestra inversa tiene la forma de 5. Voy a colocar bien esto. 5 por x, pero mi x vale todo esto. Menos 10. Y entonces sería igual. A ver, acá tendríamos 5 por x quintos, eso es x. 5 por 2 es 10. Con este menos 10, chao. Entonces tendríamos acá solamente x. Si observan, acá los dos resultados obtenidos, ¿no? Son iguales, ¿no? Entonces, evidentemente, entonces podemos concluir acá. F a la menos 1, el que hemos hallado, ¿no? Es la inversa de f, ¿no? La inversa de f. Muy bien. Vayamos ahora a la verificación del evento 2, ¿ya? Que es también, nos da una inversa bien especial, ¿no? Era logarítmica y pasó a ser exponencial. ¿Ya? Entonces, para la 2 voy a empezar por acá. Tendríamos acá f compuesta con f a la menos 1 en el punto x. Ya, esto es igual a f que atrapa a f a la menos 1 de x. Y esto es igual. Y entonces vayamos viendo f de f a la menos 1. F a la menos 1 en el inciso B, en esta ocasión vale, vamos a colocarlo con rojo, es 2 elevado a la x menos 3. Tengo que ahora calcular la imagen en f en ese punto. F de todo esto va a ser logaritmo en base 2. Voy a utilizar paréntesis, sigue. Ahí vean la aplicación que hay, ¿no? La aplicación que hay dentro de este contexto.
Ya. Entonces estoy calculando f de 2 elevado a la x menos 3 en la función. Sería acá más 3. Ya vean cómo se está calculando esa composición. Es bien importante, ¿no? Ya ahí esto sería igual. Acá vamos a colocar el logaritmo en base 2 de 2 elevado ya a la x nomás ahí. Por propiedades de logaritmos, ahí vamos a tener. Creo que era bueno organizarlo nomás de esta manera. Lo traeré por acá. Todo esto. Lo pondremos más por ahí para que se vea bien. Ya. Entonces acá vamos a tener esto es igual. Ustedes saben que por los logaritmos la potencia pasa al piso, ¿no? Y te queda acá el logaritmo en base 2 de 2. Este logaritmo en base 2 de 2 ya sabemos que es 1. Entonces x por 1 va a ser x. Y ahí tendríamos un primer paso. El siguiente paso es f a la menos 1 compuesta por f, ¿no? Todo ello en el punto x. Esto es igual a f a la menos 1 de f de x. Ya. Esto es igual. Ya, vamos colocando ahora la imagen, ¿no? F de x. F de x en este caso, para este segundo brazo, es logaritmo. Logaritmo en base 2 de x más 3. Ese es f de x. Bien, entonces vamos, sigue continuando con el desarrollo. ¿Qué pasó? Acá. Listo. Ya, entonces esto sería igual. A ver, f a la menos 1 de esto va a ser 2 elevado a la x. Pero mi x vale, vamos a saltar nuevamente, vale logaritmo en base 2 de x más 3. Donde vea x se sustituye esa información. Listo. Ya, ahora tendríamos menos 3. Y había una propiedad de los logaritmos, ¿no? Dentro de esta parte que te decía, ¿no? Que cuando la base de una función exponencial coincide con la base del logaritmo, entonces cae el argumento al piso. Entonces ahí tendríamos x más 3 en el piso menos el valor 3. Y evidentemente acá sale x, ¿no? Y listo, ya está acá todo ese desarrollo. Lo podemos igualar. Este de acá coincide con este de acá, ¿no? Son iguales, ¿no? Si gustan, puedo tratar de generar esa igualdad, ¿no? Y podríamos ya concluir, ¿no? Por lo tanto, f a la menos 1 es la inversa de f, ¿no? Inversa de la función. Y listo. Entonces, de esa manera se va construyendo las funciones dentro de este apartado, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Dice Dime. del 2 elevado al logaritmo de 2 en base 2 paréntesis x más 3. ¿Cómo es eso? Ahí tienes que revisar tus propiedades de los logaritmos y con eso se explica todo ese detalle, ¿no? A ver, Ya revisar dice. un momentito. A ver, hay que revisar tipo de eventos. Están pidiendo ya el enlace.
jóvenes. ¿Qué preguntitas más hay? Le dice, sí o sí tiene que salir la inversa, o sea, el mismo sí o sí tiene que ser. ¿Cómo del mismo? O sea, en la X le dice, el mismo sí o sí X tiene que salir en todos, En todos tiene que porque salir lo mismo. Por eso es la definición. ya le dice,